por intentar ordenar un poco todo este caos de vida y de obra. Para quien no conozca mi trabajo, creo que he venido resumiendo de algún modo mi labor como un hacedor de historias, como decís. Incluso a veces he tenido que resumirlo, para quien no ha visto ninguna exposición, como digo, pues el que hace una película sin la película, ¿no? O sea, eso es la manera quizá más sintética de resumir un poco mis exposiciones, ¿no? Que se expanden en distintas disciplinas, que tienen siempre evidentemente un hilo literario, que bebe de distintas fuentes, que se va expandiendo en el tiempo y en los años, y que se van intercalando y mezclando tanto personajes como una especie de metarrelato que los va entrelazando, como digo, y casi era inevitable llegar un día a hacer un cortometraje o una película, ¿no? Porque es cierto que he armado muchas historias que han estado a punto o bien de cristalizarse en una obra de teatro por mi propio origen, o bien, como digo, en una película. Pero claro, no podía ser una película ni un corto propiamente dicho. Al igual que no me interesan las cosas definidas, catalogadas, encasilladas, me interesa lo esquinado, me interesa lo limítrofe, me interesa lo que está a punto de ser una cosa y no lo es, ¿no? Pero me interesa lo eminentemente auténtico. No me interesan las cosas sin un fondo, no me interesa la forma por la forma. No soy un esteta en ese sentido. Creo que la forma tiene que responder a una necesidad vital, y la estética viene precisamente a estructurar casi esa esencia, y si no hay esencia no me interesa. Entonces esto, evidentemente hay muchas referencias que vienen de la historia del arte, del cine, de la filosofía, de la literatura, de los cuentos populares, como en todas mis otras series. Me interesa el humanismo en general, y siempre hablo de historias de personajes que están a punto de cometer una catarsis, una transformación muy profunda personal, ¿no? Espiritual o profesional, o todo junto. Bueno, pues tras la invitación de Javier del Campo para hacer la exposición, y sobre todo de su interés para que yo pudiese mostrar una rareza dentro de mi trayectoria, una rareza o quizá ese proyecto que estuviera en un cajón esperando a salir, ¿no? Evidentemente me vinieron muchísimas ideas para poder desarrollar, pero al final decidí lanzarme a esta, que es la de cristalizar todo en ese cortometraje, en ese vídeo, en esa no película. Incluso también tomando como referencias una parte de la historia del arte que yo en un principio tenía como muy alejada de mis referencias habituales, ¿no? Como son el dadaísmo, el suprematismo, el constructivismo, una estética que es más fría, más hierática, y que me venía muy bien para desarrollar la personalidad del personaje, que se encuentra también como encasillado, entre comillas, en una serie de patrones, en una serie de taras, de prejuicios, bueno, de tics, que incluso podrían llegar a ser un TOC, pero que son lo que le hacen, dentro de esa gran rareza que tiene este personaje, como yo creo que son todos los personajes raros, algo muy humano, ¿no? O sea, yo creo que todos van a ver sus rarezas, porque todos tenemos rarezas, todos tenemos manías, todos tenemos miedos, todos tenemos patrones que nos impiden hacer lo que queremos y deseamos, y al final la gente esquinada, los freaks, los artistas, los clowns, como queramos llamar, quizá catalizan muchas veces, o en el mejor de los casos, esa esencia colectiva.
A ver, todo, Archimétrica nació de una performance que hice hace un par de años con mi hermana, dentro de un marco también esquinado como es el Festival de Arbanchel, en el barrio donde tengo el estudio. Mi hermana y yo habíamos colaborado, pero no de un modo tan directo como en ese caso, ¿no? Donde yo construí un personaje para que lo pudiese interpretar ella. Fue así como creía que tenía una idea cerrada, donde incluso se podía contener la esencia, entre comillas, casi de la historia de ese artista, entre comillas, ¿no? de ese creador, de ese creador que todos tenemos dentro, y incluso poder desarrollarlo en el formato de un cortometraje para que las carencias se pudiesen convertir en virtudes, ¿no? Yo no tengo un dinero suficiente como para hacer una película que quizá me pudiese responder a lo que he venido haciendo como artista individual o solitario, ¿no? Porque incluso mis referencias están en el barroco, en el simbolismo, en el romanticismo, en las escenas más o menos casi épicas de composiciones arriesgadas, corales, que vienen también a recoger mi influencia del teatro. Mi madre era directora del teatro de mi pueblo, de un pueblo de Albacete, y quizá ese juego entre la realidad y la ficción, lo que ocurría detrás del telón y delante, ese atrezo que siempre yo lo veía casi como algo mágico y misterioso, ¿no? El propio atrezo, el cómo se monta la mentira, el cómo se monta el arte, ¿no? Que es lo que yo siempre evidencio, todo lo saco. En ese sentido, decía una amiga crítica que creía que en ese sentido era muy posmoderno porque desvelaba siempre el truco, ¿no? Y jugaba siempre con el truco, pero era un artista moderno en el sentido de que creo que todavía el arte puede salvar un poco a la humanidad.